Tarbosaurios, siempre he creído que la jirafa es uno de los animales terrestres más impresionantes y bellos del mundo, y es un animal que actualmente no tiene igual entre los mamíferos. Lo curioso es que hace millones de años la evolución aplicó en los reptiles un concepto de animal muy parecido, concretamente en los dinosaurios saurópodos y más específicamente en los brachiosáuridos. Dentro de esos inmensos y hermosos saurópodos es difícil decantarse por un favorito. Podríamos decir que Brachiosaurus es uno de los grandes favoritos gracias a la fama que recibió a lo largo de los 90 con películas como Parque Jurásico y Dinosaurio. De todas formas, esa es una opinión muy personal y meramente subjetiva. Sin embargo, aquí toca analizar a otro colosal brachiosáurido del que no existe tanto conocimiento por parte del gran público, el inmenso Girafatitán brancai. Esta especie fue la única que conocemos del género Girafatitán. Girafatitán fue un género de saurópodo macronario brachiosáurido que vivió en África a finales del período Jurásico, hace aproximadamente entre 150 y 145 millones de años, durante el Titoniano. Hay que resaltar que en un principio fue considerado como una variante africana del norteamericano Brachiosaurus debido al gran parecido que guardan entre sí ambos géneros. Es más, mucho de lo que conocemos de Brachiosaurus se basa principalmente en los restos de Girafatitán hallados en la formación Tendaguru en 1914. Y esa es la razón de que el rumor de la presencia de Brachiosaurus en África permanezca tan vigente en la actualidad. Sin embargo, y aunque esto me obligue a reconocer un error en mi análisis de Brachiosaurus, debo decir que las investigaciones más recientes han desmentido, al menos por ahora, que esta criatura llegase a vivir en Europa y África. Así que hasta que recibamos más noticias, Brachiosaurus vivió en Norteamérica y Girafatitán en África. Girafatitán fue un animal colosal, y fue considerado durante muchos años la mayor criatura terrestre que ha habitado en este planeta. Actualmente sabemos que tanto el Sauroposeidón como el titanosáurido Argentinosaurus le superaban en tamaño. ¿Cuál fue por tanto el tamaño de Girafatitán? Pues según las dimensiones del ejemplar expuesto en el Museo de Historia Natural de Berlín, se le estima una longitud de 22 metros y una altura de hasta 13 metros hasta la cabeza. Aunque la estimación de su peso no está tan clara, sabemos que podría oscilar entre las 23 y las 40 toneladas. Esto será cierto siempre y cuando nos basemos en el espécimen holotipo, conocido como HMN-SII. Existe un segundo espécimen que nos daría otra perspectiva de las dimensiones del animal, pero lo habitual es tomar como referencia el ejemplar de Berlín, así que no vamos a complicar más la cuestión. Los primeros hallazgos de Girafatitán datan de finales de la década de 1900. El primero fue específicamente un gran hueso que sobresalía del suelo de la formación Tendaguru, Tanzania, en el año 1906. En base a restos de otros especímenes hallados en la misma formación en los años 1909 y 1912, el paleontólogo alemán Werner Janensch presentó a nuestra criatura al mundo bajo el nombre de Brachiosaurus brancai. No fue hasta 1988 que el saurópodo recibió el nombre con el que lo identificamos en la actualidad. El responsable de proponer como alternativa el nombre de Girafatitán brancai fue el paleontólogo Gregory Scott Paul de Washington. La razón por la que el Dr. Paul consideró a Girafatitán como un animal diferente de Brachiosaurus radica en la posición de las vértebras de su tronco, que son menos uniformes en el saurópodo africano. Y si comparásemos los cráneos, también podríamos notar una cresta más elevada que la de Brachiosaurus. Así que de forma oficial, Girafatitán pasó a ser un género por derecho propio en 1991 bajo la aprobación del paleontólogo George Olszewski, también conocido por ser coleccionista y cronista de Marvel Comics. Se puede decir que este saurópodo, como la mayoría de los brachiosáuridos, tenía una estructura corporal muy similar a la de las jirafas. Como buen brachiosáurido,
Girafatitán podía alimentarse de las copas de los árboles más altos, mientras que otros saurópodos menos altos, pero no por ello menos alargados, se alimentaban de vegetación situada a menor altura. Volviendo a hablar de su cráneo, sabemos que éste presenta unos orificios nasales situados en la parte superior separados por un hueso nasal que se posiciona a modo de cresta, bastante cerca de sus cuencas oculares. A menudo se ha descrito el cráneo de Brachiosaurus con esta característica. Sin embargo, si tenemos en cuenta que esa descripción se aplica a los hallazgos de ejemplares que actualmente clasificamos como Girafatitán, podemos seguir creyendo que Brachiosaurus tenía un tipo de cráneo semejante. Pero por los restos de las calaveras del saurópodo norteamericano, hemos descubierto algunas diferencias interesantes en cuanto a la posición de los ojos y las narinas. El torso de Girafatitán es más amplio que el de su conocido pariente, y su cuello es más largo y robusto. Al igual que Brachiosaurus, nuestro gigantesco fitófago contaba con unas extremidades anteriores considerablemente mayores que las posteriores. Cabe destacar que Girafatitán poseía garras tanto en el primer dedo de las extremidades anteriores como en los 3 primeros de las posteriores. Estas garras podrían haber sido herramientas de defensa contra los depredadores de su entorno. Sé que algunos saurópodos podían utilizar garras similares para escarbar en la tierra en busca de alimento. Si bien no dudo de que Girafatitán pudiera hacer eso, me cuesta imaginar que pudiera agachar tanto la cabeza dada su estructura corporal. ¿Cómo iba a poder hacerlo con ese cuello de 9 metros de altura? Un punto muy importante a la hora de abordar a este brachiosáurido es su metabolismo. Si nos dejamos llevar por la hipótesis que dice que pudo ser una criatura ectotérmica, tendríamos que asumir que tardaría unos 35 años en alcanzar la edad adulta, y unos 15 años de haber sido un animal endotérmico. Y de haber sido este el caso, es decir, que Girafatitán hubiese sido un animal de sangre caliente, su cuerpo habría precisado casi 200 kilos de alimento al día. En lo referente al apartado de la exposición, si queréis ver un esqueleto completo de Girafatitán, podréis encontrarlo en el Museo de Historia Natural de Berlín. Este es especialmente importante, pues hay que tener en cuenta que figura en el Libro Guinness de los Récords como uno de los mayores esqueletos que se han montado jamás, con sus 13 metros de altura y 22 de longitud. Cerramos ya con esto el vídeo de Girafatitán. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartidlo y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo.